Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la cinemática del trauma. Para empezar, sean muy bienvenidos. Vamos a empezar con lo que ¿qué es la cinemática? En sí, la cinemática se define como tal, es que es un proceso de analizar un evento de trauma y determinar los daños como consecuencias de los movimientos involucrados, es decir, de las fuerzas como tal. La física en sí es el fundamento sobre el cual se desarrolla en sí este concepto y es necesaria para la comprensión de algunas leyes de la física. Entonces, el manejo adecuado de los pacientes traumatizados depende de una buena evaluación y tratamiento. El análisis de las fuerzas de la energía involucradas en este evento traumático se denomina cinemática y su estudio requiere revisar leyes básicas de la física, como ser la ley del movimiento y la ley de la conservación de la energía. Como siguiente, vamos a definir qué es un trauma. Para empezar, el trauma se define como una lesión severa en sí a nivel orgánico, resultante de la exposición aguda a un tipo de energía, ya sea mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante. Entonces, estos son en cantidades muy excedentes al umbral de la tolerancia fisiológica, que es el dolor. Entonces, es muy fuerte. Para que me puedan entender, vamos a hablar sobre la primera ley de Newton, que es la ley del movimiento. Esta ley nos dice que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento, salvo que la fuerza externa actúe sobre él. Un ejemplo en esto que podemos dar es decir, los objetos en movimiento como en el caso de las personas impactadas. Eh, Estas personas como tal que sufren un accidente ya sea de vehículo o heridas por un proyectil de arma, de fuego, ya sea armas como tal, pistolas, y ustedes ya me entenderán. Eh, Estas fuerzas involucran eh, una alta energía, es decir, que los objetos de movimiento han sido frenados bruscamente y han llegado a provocar un trauma y un daño a la persona. Ahora vamos a hablar la segunda ley, la ley de la conservación de la energía. Esta nos dice que la energía no puede ser creada o destruida, solo se transforma. ¿Qué nos quiere decir esto? Este principio como tal nos dice que pudiendo ser una energía térmica, eléctrica, química, radiante o mecánica, como ejemplo, en un vehículo, cuando frena de golpe, la energía en movimiento que se convierte en sí como fricción, llega a generar calor y la desaceleración de un vehículo se transforma y la energía mecánica también. Nunca puede ser destruida, solo se transforma. Ahora vamos a hablar un poquito de los mecanismos de lesión en sí, en el trauma. Los traumatismos en sí pueden ser cerrados o contusos y penetrantes. El mecanismo en sí lesional puede ser múltiple, ya sea incidentes vehiculares, lesiones en peatones, en accidentes vehiculares. En este caso, en los colegios pueden ser caídas por las gradas, puede haber tal vez una caída al momento de estar poniendo un panfleto, entonces puede haber muchas cuestiones ahí. Ahora vamos a hablar, por último, lo que son, como tal, los traumatismos. En este caso, el traumatismo cerrado. Tenemos tres esencialmente que se generan por aceleración y desaceleración, que se define como tal que puede ser horizontal en caso de impactos ya sea frontales, es decir, de frente o laterales, es decir, de costado. Puede ser por vehiculares o verticales. En el caso de las caídas de altura, por ejemplo, o en los mismos, en el caso de los deportes, uno jugando fútbol, entonces una lesión, entonces tal vez al golpe desaceleramos y entonces ahí puede generar un traumatismo cerrado. En el caso de la sobrepresión, las lesiones por presión ocurren básicamente por el aumento de la presión de los gases que se encuentran dentro de nuestro organismo, ya sea vísceras huecas, produciendo un mecanismo que se desarrolla porque aumenta rápidamente la presión
intravisceral y se genera esto una sobrepresión, cediendo a la pared, ya sea en la entrada de aire por los orificios naturales, por ejemplo, vía aérea, vía respiratoria, ¿no? También la velocidad provoca que las lesiones a nivel de pueden generar lesiones a nivel del tímpano, a nivel pulmonar, como les decía hace rato en la vía aérea, que puede generar, ¿no? Hemorragias internas, embolias, que eso se les va a explicar posteriormente. También puede generar, ¿no? Rupturas esofágicas a nivel de la unión del estómago. Entonces pueden ser los impactos tan fuertes y la presión misma que puede lesionar nuestro organismo. Y por último tenemos la compresión, que se da por el golpe directo que produce las lesiones locales, generando ruptura de los tejidos y cavidades. La intensidad de la lesión ya va a depender mucho de la fuerza y la superficie en sí siendo como una reacción mayor a la fuerza y menor a la superficie de impacto. Entonces,